Vamos a resolver la primera parte de la guía resumen para la prueba 3 de herramientas de análisis para la gestión. El área de recursos humanos de una empresa estudia la situación laboral de los trabajadores. Es por ello que para obtener una mejor información se ha centrado en las variables ingreso mensual líquido en miles de pesos, la empresa de fondo de pensiones que capitaliza sus cotizaciones, el género del trabajador y el tipo de contrato que tiene con la empresa. De acuerdo a esta información, usted debe realizar lo siguiente. Número 1. Construya una tabla bidimensional de distribución de frecuencias absolutas que resuma la información con respecto a AFP y rango de ingresos líquidos. En base a esa tabla va a responder las siguientes preguntas, las que aparecen acá. Antes entonces vamos a construir esta tabla bidimensional. Para ello vamos a hacer uso de una tabla dinámica y la vamos a dejar en frecuencia absoluta, es decir, en conteo. Entonces vamos a la base de datos, seleccionamos todo y vamos a insertar una tabla dinámica, hoja de cálculo existente y la ubicación va a ser acá. Aceptamos. Por las filas vamos a agregar el rango de ingresos líquidos y por las columnas la AFP. Podría haber sido esto al revés también. En las filas la AFP y en las columnas el rango de ingresos líquidos y también estaría bien. Los valores van a ser cualquier variable que aparezca con configuración cuenta o recuento, que es lo mismo. Entonces, cambiamos la etiqueta de filas. Este va a ser el rango de ingreso líquido y acá tenemos la AFP. Tomamos este intervalo y lo ordenamos, o sea, lo arrastramos hacia el final para que entonces el rango de ingreso quede en orden. Y ahí está la tabla. Con ello vamos a responder las preguntas que aparecen a continuación. Letra A. ¿Cuántos trabajadores con AFP Provida o Capital tienen un sueldo hasta 800.000 pesos? Vamos a la hoja de desarrollo y vamos a copiar esta tabla. La vamos a pegar acá con el fin de poder filtrarla y no modificar la primera. Entonces, cuando decimos AFP Capital o Provida, lo que estamos haciendo es sumar, juntamos. Vamos a tener que sacar los que están en Cuprum y los que están en Habitat. Solo queda Capital o Provida. Y por otra parte, eliminamos los sueldos superiores a 800.000 pesos. Los ingresos quedan a lo más 800.000 pesos y entonces hay 32 trabajadores en esa condición. Vamos a responder. 32 trabajadores cumplen con las condiciones. Letra B. Determina el ingreso líquido promedio de los trabajadores que tienen AFP, Habitat y tienen un sueldo entre 550.000 y 1.050.000. Para el promedio tenemos que hacer una tabla dinámica independiente. Vamos a la base de datos, seleccionamos todo y vamos a insertar una tabla dinámica, hoja de cálculo y la ubicación va a ser acá. Entonces, por un lado vamos a ingresar el rango de ingresos líquidos y por el otro la AFP. Pero para los valores vamos a usar la única variable que nos interesa promediar, que es el ingreso líquido. El ingreso líquido es no el rango, el ingreso líquido. Eso es lo que se quiere promediar. Y lo vamos a cambiar de suma a configuración promedio. Vamos a ver la pregunta nuevamente. Dice, determine el ingreso líquido promedio. Es por eso que la única variable que vamos a llevar a los valores es la variable ingreso líquido, porque es esta variable la que queremos promediar. Entonces, como aparecía en configuración suma, la cambiamos a promedio y ahora filtramos lo que nos interesa. El ejercicio dice, para los trabajadores que tienen AFP Habitat, y un sueldo entre 550.000 y 1.050.000. Entonces, eliminamos todas las AFP, dejamos solo Habitat
Y por otro lado, el sueldo va entre 1.550.000 a 1.500.000. Antes vamos a ordenar. Vamos a llevar hacia abajo el sueldo más alto para que quede en orden. Entonces ahora sí vamos a poder distinguir cuáles son los valores que necesitamos. Es entre 550.000 y 1.050.000. Entonces el promedio es 780.465 pesos. Recuerden que la unidad de medida está en miles de pesos, por lo tanto el resultado va a ser este valor que está acá multiplicado por 1000 para poder interpretarlo. 780.465 pesos. Vamos a la respuesta. El ingreso promedio que cumple las condiciones pedidas es de 780.465 pesos. Letra C. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tiene AFP Habitat o Provida y un sueldo sobre 550.000 pesos? Vamos a la letra C. Tenemos la B, ahora vamos a la C. Para ello vamos a copiar la primera tabla, está completa, y la vamos a pegar aquí abajo para poder filtrar lo que necesitamos. En total tenemos 300 trabajadores, eso es importante recordar. Entonces el porcentaje que queremos es de los trabajadores que tienen AFP Habitat o Provida y sueldo sobre 550.000. Entonces filtramos Habitat o Provida, ahí quedan las dos filtradas, y sueldo sobre 550.000 pesos. Entonces eliminamos la primera fila, el primer ticket, y quedan 182 personas. Pero como nos preguntan por porcentaje, el 182 debemos dividirlo en el total de trabajadores, que son 300. Por lo tanto, el resultado se va a obtener dividiendo 182 en 300 y ese valor se pasa a porcentaje. Así es que el resultado es 60,7%. Vamos a la respuesta. El 60,7% de los trabajadores cumplen con esas condiciones. Letra D. Construya el gráfico de barras correspondiente a la distribución de frecuencia bidimensional. Considera el título y el nombre de los ejes. Entonces acá vamos a tomar la primera tabla y desde aquí vamos a crear el gráfico. Esta es la letra D. Desde la primera tabla armamos el gráfico. Aquí está la tabla completa. Pinchamos dentro de la tabla y luego vamos a analizar y aquí buscamos el gráfico dinámico. El primero, aceptamos. Y ahora lo editamos. Vamos al diseño, un diseño rápido que permita tener nombres en los ejes y que permita tener título, como este. El título del gráfico sería distribución de los trabajadores por AFP e ingreso. El eje horizontal sería el rango de ingresos líquidos. Rango de ingresos líquidos. Y el eje vertical sería la cantidad de trabajadores. Es la frecuencia. Número de trabajadores. Podemos eliminar los botones grises pinchando sobre alguno de ellos con el clic derecho. Ocultamos todos los botones de campo, ahí queda más ordenado. Podríamos también eliminar estas líneas horizontales, pero podemos darle etiqueta de dato, agregar etiqueta de dato a cada color, al rojo, al azul, al morado,
Ahí están todas las etiquetas de datos y lo que significa cada uno de los colores está escrito acá. Entonces este gráfico lo podemos copiar abajo, que es donde lo piden, en la letra D. Ahí sí.